la misteriosa Área 51. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita, puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el link lo encontrarás en la descripción, síguenos, comparte y comenta. Es un verdadero placer estar aquí para arrancar esta inversión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, resulta tan reconocible para cualquier persona como la mismísima Casa Blanca. Claro, ¿es un icono absoluto? Exacto, pero guarda una particularidad que sigue pareciendo una absoluta locura. Su existencia oficial fue negada categóricamente por el gobierno de los Estados Unidos durante casi 6 décadas. Madre mía. Sí, nada menos que hasta el año 2013. Es que hasta 2013 hablamos de un lugar que ha acaparado películas de Hollywood, libros, documentales... De todo. Y que se ha convertido en el epicentro absoluto del misterio y la cultura popular. Pero claro, la misión de nuestro análisis de hoy es precisamente rasgar ese velo de ciencia ficción. Queremos separar esa inmensa y riquísima historia de la ingeniería aeroespacial que se desarrolló durante la Guerra Fría de toda esa enorme mitología alienígena que la envuelve constantemente. Totalmente de acuerdo. El objetivo de esta inmersión profunda es intentar comprender cómo un nivel de secretismo tan extremo, tan sumamente hermético, es capaz de engendrar a la vez la mayor innovación tecnológica del planeta y las leyendas urbanas. Eso es, las leyendas urbanas más perdurables de nuestra era. Queremos analizar cómo la falta de información oficial actúa como un lienzo en blanco sobre el cual la sociedad acaba proyectando sus mayores temores y fantasías. Vale, vamos a desglosar esto. Porque para empezar a entender la verdadera magnitud de este lugar, no podemos imaginar simplemente un edificio militar con una valla y un guarda. No, que va. Es imprescindible situarnos en el mapa. Hablamos de Groom Lake. Es un lago salado completamente seco, plano, como una pista de hielo, situado a unos 135 kilómetros al noroeste de Las Vegas, en el estado de Nevada. Y el entorno es desolador. Un terreno árido, implacable, bajo un sol abrasador que abarca más de 2,9 millones de acres, fuertemente restringidos. Para hacernos una idea, es una extensión de terreno gigantesca. Enorme y aislada. Y un detalle que no es menor, está justo al lado de la zona de pruebas nucleares de Nevada. Es decir, es una inmensidad vacía, tóxica en ciertas zonas y totalmente alejada de cualquier mirada indiscreta. Lo fascinante aquí es el por qué. ¿Por qué alguien elegiría un lugar tan absolutamente inhóspito para trabajar? Ya, es una buena pregunta. Si nos remontamos a la década de los años 50, en plena Guerra Fría, la caída del telón de acero había generado un apagón de inteligencia sin precedentes. La Unión Soviética y gran parte de Europa del Este se habían convertido en un agujero negro de información. Un punto ciego total. Exacto. El entonces presidente, Dwight D. Eisenhower, se encontraba en una situación de desventaja táctica aterradora. Necesitaba desesperadamente saber qué tecnología estaban desarrollando los soviéticos. Claro. El problema era que los aviones de reconocimiento de la época volaban demasiado bajo. Eran lentos y resultaban un blanco facilísimo para los misiles antiaéreos enemigos. Hacía falta inventar algo radicalmente nuevo, algo que no existiera en los manuales de ingeniería. Y es ahí, en ese momento de desesperación absoluta, donde entra en escena una empresa aeroespacial mítica, Lockheed. En el año 1954 se firma lo que se conoció como el Proyecto Aquatón. Fue una colaboración rarísima y sin precedentes entre Lockheed, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y la Agencia Central de Inteligencia, habitualmente conocida como la CIA. Eso es. Kelly Johnson, que era el ingeniero líder del proyecto para Lockheed, sobrevoló la zona de Groom Lake y al ver ese lago seco, liso como una mesa de billar, supo inmediatamente que era la pista de aterrizaje natural perfecta. Pero claro, surge un problema de recursos humanos bastante cómico. Claro, ¿cómo convences a alguien para irse allí? Exacto. Para convencer a los mejores ingenieros y técnicos del país de mudarse a este páramo remoto, a vivir en barracones, sin ventanas, sin comodidades de ningún tipo... Y sin familias. Y donde, por supuesto, sus familias no podían acompañarlos por cuestiones de seguridad, Kelly Johnson tuvo que usar el marketing. Bautizó el lugar con una ironía brillante.
Lo llamó Paradise Ranch. El Rancho Paraíso. El Rancho Paraíso, sí. Menuda broma para los que llegaban allí y solo veían polvo y sal. Una estrategia psicológica fantástica, desde luego, para un sitio que era todo menos un paraíso. Pero el sacrificio dio sus frutos, porque el trabajo que realizaron en ese lago seco cambió la historia de la aviación para siempre. Sin duda. En un tiempo récord, ese equipo desarrolló el avión espía Lockheed U-2. Y para entender el salto tecnológico brutal que esto supuso, hay que poner las cifras sobre la mesa. A ver. En los años 50, los aviones comerciales volaban a una altitud máxima de unos 20.000 pies. Los cazas militares más avanzados, los que se consideraban la élite tecnológica de la época, apenas rozaban los 40.000 pies, sudando la gota gorda. Ya. Pues bien, el Lockheed U-2 fue diseñado para navegar con total tranquilidad a 70.000 pies de altura. Era sencillamente inalcanzable. Los radares terrestres de aquel momento ni siquiera estaban calibrados para buscar algo a esa altura. Ostras, es que es más del triple de la altitud comercial de la época. Literalmente. Y es justo en este punto de la historia donde la proeza de la ingeniería colisiona de frente con la mitología popular. Resulta asombroso imaginarse la escena. Pongámonos en la piel de esos pilotos de vuelos comerciales en los años 50. Van volando a 20.000 pies, el cielo empieza a oscurecerse en el crepúsculo, miran hacia arriba y de repente ven un destello plateado cruzando la estratosfera a una velocidad y a una altitud que, según los libros de ciencia de la época, eran materialmente imposibles. Es normal que la cabeza les estallara. No había ningún marco de referencia humano para procesar lo que estaban presenciando. Claro, es que al no tener ninguna referencia visual ni científica previa, lo primero que piensa el cerebro humano ante lo inexplicable es recurrir a lo fantástico. La conclusión a la que llegaron muchos pilotos y observadores terrestres fue que esa tecnología simplemente no podía ser de este planeta. Los avistamientos se multiplicaron exponencialmente. Empezaron a llover informes sobre objetos voladores no identificados. Y la respuesta del gobierno ante esta histeria colectiva es una de las piezas más maquiavélicas e interesantes de todo este rompecabezas. La CIA y la Fuerza Aérea sabían perfectamente que esos ovnis plateados eran en realidad sus Lockheed U-2. Haciendo vuelos de prueba, claro. Haciendo vuelos de prueba al atardecer, reflejando la luz del sol desde la estratosfera. Pero, lejos de salir a desmentirlo rotundamente y calmar a la población, ¿se aprovecharon de ello? Totalmente. Utilizaron de forma deliberada esta floreciente mitología extraterrestre. Emitían comunicados vagos a la prensa hablando de fenómenos naturales inusuales o, la excusa favorita, investigación climática de gran altitud. La vieja confiable. Básicamente, permitieron e incluso fomentaron de forma pasiva que la gente creyera en la invasión de los platillos volantes. ¿Por qué? Porque resultaba ser la cortina de humo perfecta. Si todo el mundo, incluida la inteligencia soviética, estaba mirando hacia Nevada buscando hombrecillos verdes, nadie estaba prestando atención a los verdaderos programas de espionaje avanzado. Es que es una tapadera brillante, un regalo caído del cielo para la CIA. Sin embargo, la supremacía absoluta del Lockheed U-2 no duraría para siempre. En mayo de 1960, la Guerra Fría sufre un revés dramático, un momento de máxima tensión. El derribo. Eso es, los soviéticos logran por fin derribar un U-2 pilotado por Gary Powers, utilizando un misil tierra-aire de nueva generación. El gobierno estadounidense intentó usar la vieja excusa de que era un simple avión meteorológico que se había desviado de su ruta por error. ¿Menudo papelón? Claro, porque los soviéticos salieron a la palestra mostrando los restos del avión espía casi intactos, las cámaras de alta resolución y, lo peor de todo, al piloto vivo. Eso fue un jarro de agua fría y demostró de la forma más cruda posible que la altitud extrema ya no era una armadura suficiente. Había que volar más alto, sí, pero sobre todo había que volar muchísimo más rápido. Y ese sentido de urgencia palpable, mezclado con una paranoia absoluta en los pasillos del Pentágono, dio a luz al proyecto OXC-ART. Este proyecto marcaría el siguiente gran salto, un salto casi incomprensible en la base de Nevada. Hablamos del desarrollo del Lockheed A-12. Que sentaría las bases para el SR-71 Blackbird. Exactamente, su famosísimo sucesor, el Lockheed SR-71 Blackbird. Las capacidades del A-12 resultan monstruosas incluso si las analizamos con los estándares de ingeniería actuales. Estaba diseñado para volar a más de 80.000 pies de altura y alcanzar velocidades de Mach 3.
Estamos hablando de 3 veces la velocidad del sonido. Espera, para poner esto en perspectiva y que se entienda la brutalidad del invento. A velocidad Mach 3, la fricción del aire es tan salvaje que calienta el fuselaje de la nave a cientos de grados centígrados. Un avión normal de aluminio literalmente se derretiría en el aire, como si fuera mantequilla. Se desintegra. Por eso tuvieron que construirlo casi íntegramente de titanio puro, un material rarísimo y dificilísimo de trabajar en aquella época. Así es. Y para soportar el inmenso peso de una nave maciza de titanio cargada de combustible especial, la propia base de Groom Lake tuvo que ser rediseñada por completo. Tuvieron que construir una nueva pista de aterrizaje especial de unos impresionantes 7.100 metros de longitud. Una locura. Y no solo eso, como estos aviones eran tan inestables a bajas velocidades, trazaron una espiral gigante directamente sobre la superficie plana del lago Salado. A esta espiral la apodaron el Garfio y estaba diseñada específicamente para que los pilotos pudieran abortar aterrizajes de emergencia a altísima velocidad sin estrellarse irremediablemente contra el desierto. El impacto visual de ver estas máquinas despegando debió ser aterrador y maravilloso a partes iguales. Es que el diseño del A-12 no tenía nada que ver con un avión tradicional. Parecía de otro mundo. Totalmente. Incluía un fuselaje sorprendentemente circular que se fusionaba con las alas, unos bordes afilados como cuchillas y una silueta negra y alargada que no se parecía a absolutamente nada que el ser humano hubiera construido jamás. Esto, por supuesto, volvió a encender los rumores de platillos volantes, pero esta vez a un nivel estratosférico. Claro. Volviendo a lo de antes, la gente simplemente no tenía la capacidad de procesar lo que estaba viendo. Era imposible que un ciudadano de a pie asociara un triángulo negro de titanio volando a esa velocidad antinatural con un invento humano. Su única explicación lógica seguía siendo la ciencia ficción. Y el gobierno necesitaba mantener esa ilusión de ciencia ficción más que nunca, porque el nivel de secretismo en torno a Groom Lake había alcanzado proporciones casi enfermizas. Ya no era solo ocultarlo a los soviéticos, era ocultarlo al propio gobierno civil. Y esto nos lleva a una de las anécdotas más increíbles de toda esta historia. La de 1974, sí. Exacto, que ilustra a la perfección el nivel de clasificación absurdo de este lugar. Resulta que los astronautas estadounidenses que estaban a bordo de la Estación Espacial Skylab tenían como misión realizar fotografías rutinarias de la superficie de la Tierra. Y sin darse cuenta, fotografiaron accidentalmente la instalación de Groom Lake desde el espacio. ¿Venga ya desde el espacio? Sí, y lo grave del asunto es que Groom Lake era literalmente el único lugar en todo el planeta Tierra que esos astronautas tenían órdenes estrictas y directas de no fotografiar jamás. Menudo despiste. Cuando el carrete con esa imagen llegó de vuelta a la Tierra y fue revelado, se desató un conflicto interinstitucional severo. Un verdadero pánico en las altas esferas. William Colby, que era el entonces director de la CIA, recibió un memorándum urgente de altísimo nivel donde se debatía acaloradamente si esa imagen debía ser censurada o destruida antes de que alguien la viera. Es que este incidente, aunque parezca una comedia de enredos, reveló de manera extraoficial que el gobierno de los Estados Unidos consideraba esa remota franja del desierto de Nevada como el secreto más grande, más caro y más importante de todo el planeta Tierra. Es alucinante. Es un nivel de secreto que costaba miles de millones de dólares mantener, un esfuerzo logístico sin precedentes en la historia de la humanidad. Desde luego. Que este espacio es posible gracias al apoyo de quienes nos escuchan. Recordamos que se puede donar y apoyar este podcast a través de PayPal. Encontrarán el enlace en la descripción. Su apoyo nos permite seguir escarbando en la historia. Muy importante. Pero volviendo a esa factura del secretismo, hay que decir que el precio que se pagó no fue solo en dólares. Hay un lado muchísimo más oscuro. Así es. Si conectamos esto con el panorama general, retomando nuestro análisis temporal, tras la era de la velocidad bruta con el A-12, la instalación de Groom Lake viró hacia un nuevo paradigma. Se dieron cuenta de que no podían correr eternamente más rápido que los misiles. Había que apostar por la invisibilidad. Exacto. Entramos de lleno en la era de los aviones indetectables al radar. Durante las décadas de los 70 y 80, se empezaron a probar prototipos radicalmente distintos, como el Lockheed Hub Blue, que posteriormente derivaría en el famosísimo caza furtivo Lockheed F-117 Nighthawk. Esos sí que eran raros. Eran naves extrañísimas, llenas de ángulos poligonales, totalmente negras, recubiertas de materiales exóticos absorbentes de radar.
Máquinas que, una vez más, parecían naves de asalto alienígenas patrullando el cielo nocturno. Pero detrás de toda esta vanguardia tecnológica, detrás de las luces misteriosas en la noche que alimentaban los documentales sobre extraterrestres, hay una realidad muy terrenal, muy sucia y profundamente dolorosa. El precio del hermetismo absoluto se acabó pagando en vidas humanas. Un precio terrible. Para mantener la ficción de que la base no existía, la logística era una pesadilla. No podían simplemente contratar a una empresa externa de gestión de residuos. Los métodos de eliminación de basura en la base eran, por decirlo suavemente, primitivos y brutales. Lo quemaban todo. Todo el material clasificado, que incluía metales exóticos de las aeronaves, disolventes químicos industriales, bidones de esa pintura especial absorbente de radar y componentes de ordenadores, simplemente se tiraba a enormes trincheras. Se empapaba en combustible de aviación y se quemaba en fosas abiertas a las afueras de la base. Vemos de forma cruda el lado más oscuro y deshumanizado de los proyectos no reconocidos oficialmente por el Estado. Estas quemas masivas a cielo abierto creaban nubes de humo denso, persistente y altamente tóxico. Y dependiendo del viento, ese humo químico se desplazaba directamente sobre las zonas de trabajo y los barracones donde dormía el personal. Los trabajadores civiles, mecánicos y técnicos respiraban esta niebla venenosa diariamente. Y esto desembocó en una tragedia humana que, por desgracia, casi siempre queda sepultada bajo el peso de las divertidas teorías de ovnis. Dos de estos trabajadores civiles, Robert Frost y Walter Causa, empezaron a sufrir dolencias extrañas. Enfermaron gravemente. Y acabaron falleciendo por complicaciones médicas horribles, derivadas directamente de la inhalación de estas toxinas. Hablamos de una exposición continuada a sustancias letales como la dioxina y el tricloroetileno. Es una historia que te encoge el corazón. En el año 1995, las viudas de Robert Frost y Walter Causa, armándose de un valor tremendo y junto con otros trabajadores que preferían mantenerse en el anonimato por miedo a represalias, decidieron dar un paso adelante y demandar al todopoderoso gobierno de los Estados Unidos. Representados por Jonathan Turley, un brillante profesor de Derecho de la Universidad George Washington. Exacto. Era un juicio que prometía ser histórico. No pedían millones de dólares, exigían algo muy básico: saber exactamente a qué sustancias químicas habían estado expuestos sus maridos para poder tratar médicamente a los trabajadores que aún sobrevivían y se ahogaban en los hospitales. Pero claro, aquí nos topamos con el muro de Kafka. Totalmente. ¿Cómo demonios demandas por negligencia laboral a una base militar que el propio gobierno afirma, bajo juramento, que no existen los mapas? El desafío legal al que se enfrentó Jonathan Turley era sencillamente monumental. Y la respuesta de la maquinaria del gobierno fue fría, calculada e implacable. Neutralizaron la demanda utilizando el propio escudo ciego del secretismo estatal. ¡Qué impotencia! Durante el proceso, cuando la acusación logró presentar manuales de seguridad no clasificados que demostraban sin lugar a dudas la existencia material de la base y detallaban las prácticas negligentes de quema en trincheras, el gobierno reaccionó con un movimiento legal devastador. Reclasificaron esos documentos retrospectivamente. O sea, cambiar las reglas a mitad del partido. Eso es. Los convirtieron en alto secreto sobre la marcha, única y exclusivamente para ocultar las pruebas al juez y asfixiar el proceso. ¡Qué barbaridad! Y para asestar el golpe de gracia y asegurarse de que nadie más pudiera intentarlo, el entonces presidente Bill Clinton firmó una orden ejecutiva especial. En ella eximía de manera específica e individualizada a la base de Groom Lake del cumplimiento de cualquier ley ambiental federal, citando motivos de seguridad nacional suprema. Ante semejante muro legal orquestado desde la mismísima Casa Blanca, el juez no tuvo más remedio que desestimar el caso por completo. Las viudas perdieron. Y es una tradición nefasta que no se detuvo ahí. Es fascinante comprobar que cada presidente ha renovado esa exención ambiental de forma automática desde entonces. En este choque frontal de intereses, el mantenimiento del secreto de Estado pisoteó y primó absolutamente sobre la salud, la seguridad y la vida humana de sus propios ciudadanos. Es un contraste brutal. Muy brutal. Supernova. Y convertir este pedazo de desierto tóxico en un circo mediático a nivel mundial. El punto de inflexión absoluto, el momento en que todo cambia, llegó en 1989. Un individuo llamado Robert Lazar apareció en una entrevista de televisión local en Las Vegas. Aquella famosa entrevista. Lo hizo con la cara oculta entre las sombras y usando un seudónimo inicial.
afirmando ante las cámaras haber trabajado como físico en una instalación militar subterránea ultra secreta llamada S4, que supuestamente estaba excavada en la montaña muy cerca de Groom Lake. Aquellas declaraciones de Robert Lazar provocaron un auténtico terremoto cultural que nadie supo anticipar. No solo afirmó haber visto de lejos tecnología alienígena, sino que detalló con tremendo aplomo haber estado trabajando directamente en aplicar ingeniería inversa a naves extraterrestres capturadas. Naves que, según su testimonio, estaban propulsadas por un elemento superpesado e inestable conocido como el elemento 115. Eso es. Aunque más tarde las instituciones educativas desmintieron categóricamente su historial académico y el gobierno, por supuesto, negó absolutamente todas sus afirmaciones, el fenómeno cultural ya estaba hecho y era imparable. Las declaraciones de Robert Lazar actuaron como un catalizador. Cristalizaron de golpe todas las sospechas, rumores y paranoias que el público llevaba décadas albergando en silencio. Y el impacto económico y social de esto fue inmediato, surrealista y, la verdad, bastante hilarante. De repente, el pequeño y polvoriento pueblo de Rachel, Nevada, que era el asentamiento humano más cercano a la base militar y que apenas tenía un puñado de habitantes, experimentó una transformación radical. Un boom económico. De la noche a la mañana nace una industria turística entera basada exclusivamente en la explotación de los ovnis. El propio gobierno estatal de Nevada, viendo el filón, rebautizó oficialmente la aburrida Ruta Estatal 375 como la carretera extraterrestre, poniendo señales de tráfico con dibujos de platillos. Negocio redondo. Abrieron negocios locales que hoy son míticos, como el célebre bar Little Alien, un juego de palabras maravilloso en inglés para pequeño alienígena, donde sirven hamburguesas temáticas. E incluso el buzón del rancho de un ciudadano normal y corriente llamado Steve Medlin, conocido popularmente en todo el mundo como el Buzón Negro. Se convirtió en un lugar de peregrinación internacional. Es que la gente viajaba miles de kilómetros solo para acampar junto al buzón de Steve Medlin, esperando ver luces mágicas en el cielo nocturno. Es una ironía verdaderamente fantástica. Totalmente. Pensemos en ello. El lugar más secreto, restringido y clasificado de la faz de la Tierra, protegido por tecnología militar que cuesta miles de millones de dólares y custodiado bajo amenaza de fuerza letal, convertido irremediablemente en una atracción turística de carretera para vender camisetas y tazas, debido precisamente a los esfuerzos extremos por ocultarlo. Es de locos, y esta colisión absurda entre el secreto militar más rígido y la desenfrenada cultura pop de Internet alcanzó su clímax absoluto muy recientemente, en el año 2019, con aquella infame iniciativa viral de Facebook que todos recordamos. ¡Ostras, claro que sí! El famosísimo evento de Facebook, creado por aquel joven, Matty Roberts, que tituló magistralmente Asaltar el Área 51. No pueden pararnos a todos. Lo que comenzó claramente como una simple broma de Internet. Un meme, sí, que proponía que millones de personas corrieran hacia las vallas de la base con los brazos hacia atrás, al estilo de los ninjas del anime, para ver a los alienígenas. Pues se salió de control a una velocidad pasmosa. Más de 2 millones de personas confirmaron su asistencia online. El algoritmo hizo su magia y de repente medio mundo hablaba de ir a invadir una base militar activa. Y la reacción oficial de las autoridades ante este meme fue un choque frontal y muy serio con la realidad volátil de Internet. Las instituciones no podían tomarse a la ligera la posibilidad, por mínima que fuera, de que cientos de miles de civiles motivados por las redes sociales marcharan ciegamente hacia un campo de tiro y pruebas militares activas con protocolos de seguridad letal. La situación era muy tensa. Laura McAnrose, que ejercía como portavoz de la Fuerza Aérea, tuvo que emitir comunicados de prensa muy serios y severos, desanimando activamente cualquier intento de intrusión y recordando tajantemente a la población que las Fuerzas Armadas estadounidenses protegerían sus instalaciones a cualquier precio. A nivel local, el sheriff del condado de Lincoln, Kerry Lee, se vio envuelto en una pesadilla logística. Tuvo que lidiar con la imposibilidad de lo que amenazaba con convertirse en un desastre humanitario sin precedentes. Gestionar una avalancha humana en un desierto implacable que carecía por completo de infraestructura, de suministro de agua, de baños públicos y de servicios médicos básicos para acoger a multitudes. Pero bueno, al final, afortunadamente, el temido asalto civil masivo se desinfló por completo para convertirse en una congregación curiosa y festiva. De los más de 2 millones de internautas que prometieron ir dispuestos a todo,
apenas aparecieron unas 1.500 personas en los polvorientos alrededores de los pueblos cercanos a la base. En lugar de una invasión tipo Día de la Independencia a las instalaciones militares, todo culminó en un par de pequeños festivales de música locales improvisados, gente disfrazada con trajes inflables de extraterrestres conviviendo pacíficamente bajo el sol. Y anécdotas puramente cómicas para los libros de historia, como por ejemplo el hecho de que uno de los poquísimos detenidos de toda la jornada fue arrestado simplemente por acercarse demasiado y orinar en la valla del perímetro. Tela. A pesar de todo este ambiente de carnaval y de broma generalizada, la base, por supuesto, seguía y sigue siendo inexpugnable. El perímetro de Groom Lake continúa estando fuertemente vigilado las 24 horas al día por contratistas privados armados hasta los dientes. Los famosos y temidos Camo Dudes. Exacto, operando bajo la empresa EGIG o Wackenhut. Siempre acechando en silencio desde las colinas en sus características camionetas Ford F-150 color champán o grisáceas, listos para intervenir al menor paso en falso. Esto plantea una pregunta importante y necesaria al revisar toda esta historia entrelazada, desde los años 50 hasta los memes de Facebook. La historia oficial y demostrable de Groom Lake, alejada de los platillos volantes, nos da una lección magistral de sociología y de psicología de masas. Sin duda. Nos muestra muy claramente cómo un inmenso vacío de información oficial, creado originalmente por la necesidad histórica y legítima de una nación de desarrollar tecnología militar indispensable para su defensa en un mundo polarizado como fueron los extraordinarios programas de ingeniería de los aviones espía Lockheed U-2, el revolucionario Lockheed A-12 y el caza furtivo Lockheed F-117 Nighthawk, inevitablemente siempre será llenado por la mente humana. Con mitología Y especulación desbordada, miedo y paranoia. El silencio sepulcral del gobierno, fuera intencionado como estrategia de contrainteligencia o no, actuó como un amplificador perfecto para las teorías conspirativas. Y el coste de mantener ese silencio a cualquier precio, como vimos trágicamente con los trabajadores civiles expuestos a toxinas letales en pos de la seguridad nacional, a veces resulta imperdonable y deja una mancha muy oscura en la historia. es una reflexión muy profunda, la verdad. Nos damos cuenta de que el secretismo extremo genera monstruos, ya sean tecnológicos y de titanio, o imaginarios y de cultura pop. Y para concluir este análisis, hay una idea final bastante provocativa que merece mucho la pena explorar y mantener en la mente mientras seguimos con nuestro día. A ver. Si Groom Lake, que ahora es un icono absoluto de la cultura pop, que aparece en cualquier mapa de satélite comercial, en cientos de videojuegos, en películas y hasta en camisetas a nivel mundial, si este lugar tan conocido fue en su momento el secreto mejor guardado de la faz de la Tierra, el epicentro indiscutible de lo imposible, ¿cuál es y dónde está la instalación que alberga las verdaderas tecnologías disruptivas de nuestro presente? Seguramente hay que pensar que, en este mismo instante, existen laboratorios subterráneos y bases secretas operando a pleno rendimiento en algún desierto lejano, bajo alguna montaña inexpugnable o en el fondo oscuro de algún océano, desarrollando sistemas y máquinas que hoy por hoy no podemos ni siquiera imaginar en nuestros sueños más locos, y de los que muy probablemente no sabremos absolutamente nada hasta el año 2080, cuando ya estén obsoletos. Es una perspectiva fascinante y al mismo tiempo un poco vertiginosa. Un cordial saludo a todos los que han acompañado este análisis. Recordar nuevamente los métodos de donación mediante el enlace de PayPal en la descripción. A seguir, compartir y comentar el contenido.